hablar un poco acerca de las marchas y como lo último que ha estado pasando en Colombia. Y pues es un trabajo para la universidad, pero a la vez es algo como de mucho interés pues que afecta a varias personas. Entonces, pues por eso también como que estamos proponiendo estos tipos de preguntas. Sí, bueno, yo también me presento. Mi nombre es Mónica Andrea Romero. Somos compañeros con José. Él está en la licenciatura de filosofía, perdón, y yo estoy en la licenciatura de educación infantil. También voy en el tercer semestre en la carrera, pero en la universidad ya llevo 6. Entonces, la invitación es para que podamos dialogar un poco sobre nuestras posiciones y nuestros pensamientos con respecto pues a las marchas, qué conocimientos tenemos y pues poder dialogar un poco sobre este tema. Entonces, rápidamente ya les voy a leer, les voy a leer pues las reglas de participación. ¿O las lees tú, José, por favor? Sí. Eh, bueno, pues las reglas son muy fáciles, que son como, en vez de leérselas, se las voy como a contar, es muy rápido. Las reglas es como mantener el respeto entre nosotros, pues porque todos tenemos diferentes puntos de vista. Va a haber un moderador que va a dar como la palabra, sin embargo, yo sé que va a ser como una conversación fluida. Eh, ¿Qué más? Esto se está grabando, pero la verdad no lo vamos a mostrar ante la universidad, digamos, sino unas conclusiones y lo vamos a tomar como un referente para hacer unas conclusiones que sí nos toca presentar. Eh, Mónica en este momento va a empezar a ser como la moderadora y yo observador y en la mitad pues vamos a cambiar de roles. Y no, pues creo que las reglas es como lo básico, los principios de fina coquetería que todas las personas tenemos. Y listo. Es importante invitarlos a conectar nuestras cámaras para yo poder ver cuando me levantan al menos la mano, o no sé si aquí el sistema tiene la opción de levantar la mano. No, no la tiene. Entonces, bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Vamos a hablar y a compartir un tema importante que es sobre las marchas durante el gobierno, pues en estos momentos del presidente Iván Duque. Y vamos a hacer un intercambio de opiniones. Les voy a dar más o menos entre 1.5 minutos a 3 minutos, pues para que puedan eh, expresarse y vamos a respetar la palabra del compañero. Entonces, pues van a estar atentos a mis instrucciones y pues damos inicio con la primera pregunta. La primera pregunta entonces es sobre cuál ha sido su experiencia en las movilizaciones sociales. ¿Alguna vez ha marchado, ha visto o conoce? Y tratar de pues profundizar un poquito en este tema. ¿Quién quisiera iniciar hablando sobre el tema? No veo. Yo antes que todo vi que aquí abajo, en donde dice reacciones, se puede como levantar el dedito así, entonces pues utilicemos ese como para pedir la palabra y eso. Ok. Y bueno, otro comentario es que no hay respuestas correctas e incorrectas, son solo opiniones, ¿listo? No se preocupen por si lo que estoy diciendo está bien o lo que estoy diciendo está mal, ¿listo? Vale, Sebastián. No tiene audio. No tiene audio. Sebas, si no puedes hablar, escríbelo. Ya. Se le va como la señal, creo. Bueno, ¿alguien más? Kenji. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Eh, bien,
Bueno, mientras aquí escriben, yo voy a contar, digamos, la experiencia que tuve. Yo no he marchado, o sea, no he sido parte de las marchas, pero sí he estado o sí he pasado por lugares donde se hacen estas. Pues, ¿qué puedo decir de esto? A mí realmente lo que me interesa más que todo es la causa por la que se hace la marcha. Me parece lo más importante. Y la forma en la que se hace esta, ¿no? ¿Qué pasa? Que realmente, pues pienso yo, que estamos en un país que realmente no solo maneja mucho lo que sería la inseguridad, sino que digamos que desde hace tiempo o toda su vida ha manejado mucho la violencia. Entonces, las marchas, pues claramente no, aunque dicen ser pacíficas, no lo van a hacer. ¿Qué pasa? Pues a mí me parece que nosotros, Colombia es un país relativamente joven. Entonces, frente a otros países como sería Europa o Asia, ¿qué pasa? Que las marchas más importantes de esos países son marchas que realmente no son muy pacíficas, como podría ser la toma de Bastilla en París o el motín de, se me olvidó el nombre, el motín del té, creo, se llamaba, que fue un barco que realmente se llevaron y porque, digamos, cobraba más barato que los locales y eso les pareció discriminatorio a las personas de ese lugar. Realmente yo pienso que los cambios más grandes han sido, eh, no han sido pacíficos, porque realmente en un país, más que todo, sino en países como Europa, les costó en su tiempo escuchar la voz del pueblo. La única manera de que se hicieron escuchar fue esa. Y pienso que nosotros, al ser un país tan joven en comparación de ellos, hasta ahora estamos empezando a mostrarnos, a realmente exigir los derechos, porque antes, yo pienso que antes todas las problemáticas que por las que ahora marchamos pasaban. El problema es que no las veíamos. Entonces yo pienso que ahora es una época en la que se está despertando y se está marchando, se está saliendo, se está luchando por los derechos. Bueno, Esa es mi opinión. listo, Kenji, muchas gracias. Entonces, ¿alguien más quiere hablar al respecto? Camila, Esperanza. Sebastián. Sebastián. Te escuchamos, Sebastián. Ok, muchas gracias, Mónica. Buenas noches, pues sí, primero que todo. Y pues, yo también quería recalcar sobre lo que dijo Kenji, que es muy cierto, es un país, pues nosotros somos un país muy relativamente joven y pues hasta ahorita se está notando como el despertar de todos nosotros. Eh, Creo que pues se han logrado muchas cosas, aunque muy pocas. Y pues no, pienso que es necesario, es muy necesario que se desarrolle así, que siga desarrollando el pensamiento. Listo, Sebastián, muchas gracias. Le damos entonces paso a Camila, que también levantó la mano, y ya pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, escuchamos, Camila. Pues la verdad es que pues, mis compañeros tienen razón. En esto de las marchas, hasta ahora nos está empezando a importar. Tal vez antes eh, no lo veíamos o no nos importaba o de pronto no nos tocaba nada de estas cosas. Pero yo creo que ahora se ha visto y se ha logrado muchas más cosas porque ahora sí nos importa un poco más y por eso se han logrado muchas cosas últimamente a través de las marchas, aunque no lo veamos, aunque a veces decimos que no se va a alcanzar.
Y pues Tranquila, sí. en todo esto, pues yo creo que sí somos un país muy joven porque nos hace falta, hemos tenido un desarrollo progresivamente al transcurso de los años, porque lo hemos visto. Y es por eso que entre todo, lo que hemos logrado ha sido como el inicio de un camino, porque todavía nos faltan muchas cosas que lograr y por eso es que hasta ahora se está levantando todo esto y todos estos movimientos en las marchas, en las protestas, en todo esto. Pues es difícil así de que sean pacíficas o no, dependiendo de cómo controla el gobierno la situación. Muchas gracias, Camila. Entonces vamos a pasar rápidamente a otra pregunta. ¿Cuál es o el por qué están marchando los estudiantes? ¿Cuáles son las razones que los llevan a marchar? Entonces, ¿escuchamos? Camila, ¿tienes la mano levantada? Camila, No la bajé, no. ¿vas a hablar o un poquito más o? Pues de lo que yo sé, por lo que los estudiantes están marchando es porque les ofrecieron ciertas garantías que en algunas personas no se han cumplido. Y pues que también ya a veces en ciertas carreras no, pues en todos los espacios que se les ofrecían en las universidades, ya no hay esos mismos espacios que hay ahora porque pues todos estamos en la casa. Entonces, entre ciertas garantías y esta crisis económica que pues a todos nos ha afectado, pues no todas las becas o auxilios se han dado a todos estos estudiantes universitarios. Ok, ¿algo más? No, Bueno, listo, muchas gracias, Camila. Entonces, ¿quién más quisiera hablar sobre esta segunda pregunta? Kenji. Te escuchamos, Kenji. Qué pena. Ahora sí. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, los estudiantes, bueno, desde el 2018, más o menos, 2017-2018, ellos están haciendo una movilización en contra de la corrupción y la injusticia en Colombia. Y ahorita, este último año, lo que podría ser el 2020, es que creo que los estudiantes se están movilizando porque están asesinando jóvenes, si no estoy mal. Entonces, creo que se está haciendo otras, podría ser movilizaciones, lo que serían los 21, otra movilización 21. Y pues según los últimos datos, parece ser que el 21 de agosto, de que están pasando muchas cosas que no deberían pasar y que pueden mejorar. Aparte o no de que se lleguen a acuerdos con el Estado o con el gobierno, yo pienso que es muy bueno salir, muy bueno darnos cuenta de cuál es la situación colombiana realmente, de que si uno por el propio mérito no puede abrir los ojos, que alguien pueda y tal vez nos haga abrir a nosotros los ojos. Es lo que pienso. Ok, muchas gracias, Sebastián. ¿Algún participante más? Kenji, te escuchamos. Bueno, esa pregunta, o sea, si las marchas, digamos, van a lograr algo o no, realmente es algo que no sabemos. Realmente depende de la manera en que se lleven las cosas, porque así como puede que se logre algo, por ejemplo, una de las marchas que sí logró algo fue una marcha que hicieron unas feministas en Europa eh, acerca del aborto. Estas no permitieron que la ley hiciera, bueno, condenara a las personas las mujeres por hacer aborto. ¿Qué pasa? Pero hay, por otra parte, en Siria llevan muchos años haciendo este tipo de marchas
y solo hay muertos y muertos y más muertos. O sea, son dos contextos que nos dan la imagen de que tanto se puede como no se puede. O sea, puede que lo logremos como puede que no. ¿Qué pienso yo? Pienso que para que se llegue a lograr algo, lo que, digamos, lo que es necesario es sacar o lo que sería ya el poder que tantos años lleva en Colombia, el cual ha sido un poder injusto, porque no es secreto para nadie los movimientos corruptos que se han hecho durante todos los años en Colombia. Pienso que la base o lo fundamental de estas marchas sería la renuncia de todas estas personas para que haya un nuevo inicio y poco a poco el país se pueda levantar. Listo, Kenji, muchas gracias por tu participación. Te escuchamos, Camila, y luego Esperanza. Yo creo que es difícil saber hasta cuándo o cómo o qué cambio se va a lograr y en qué momento. Porque no es tan fácil generar un cambio tan fácil, pero sí lleva trabajo. Por ejemplo, antes no se veían los mismos cupos en las universidades o los mismos subsidios o becas como ahora. Antes el mejor negocio para Colombia era la guerra y les invertían mucho más a la guerra que a las universidades. Pues yo creo que cada una de las marchas vio generando su cambio en el transcurso del tiempo, porque sí se lograron muchas cosas mucho después. Pero fue cuando ya se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y yo creo que a veces es peor pensar de que va a cambiar sin que no hagamos nada. Porque uno puede escuchar a muchas personas que pueden decir, pero es que si tal vez este sistema no fuera así, pero es que la corrupción, yo creo que todos sabemos a veces cómo es el sistema y cómo es la corrupción de la que tanto tiempo se ha hablado, pero el peor error a veces es no hacer nada porque cambie, porque uno espera hablar y que así cambie, pero eso no funciona de la noche a la mañana como para que eso no siga así igual. Entonces yo creo que es mejor intentarlo con las marchas que estar esperando a que un cambio surja así de la nada, porque uno puede decir muchas cosas, pero al final a veces sí pueden ser palabras que se llevan viento solo si nosotros permitimos que las leyes sean así o que los derechos sean así. Ok, gracias, Camila. Te escuchamos, Esperanza. Bueno, teniendo en cuenta pues que las marchas ahorita han sido un boom, hay cosas muy positivas, pero también hay cosas que no son tan positivas. Digamos, en mi punto de vista, a mí me gustaría salir a marchar, ¿sí? Por mis derechos, porque pues nosotros tenemos esa parte y es la libre expresión de poder pues nombrar todas las cosas que a mí no me parezcan, pero pues esto se ve un poco opacado, de hecho, por todas las personas que lo hacen mal, ¿sí? Si miramos las marchas que ahorita se están dando, se ven opacadas por esto. Y ahí es donde radica que nos tilden entonces de que seamos unos vándalos y que ya el mismísimo gobierno ya ni siquiera tome en cuenta, y entonces lo que hacen ellos es decir, no se toma en cuenta, ¿por qué? Porque no lo supieron hacer. Y se cierran muchas puertas a lo bueno que se puede dar de las marchas. Darnos cuenta, o sea, por factores externos, por X o Y personas externas, de qué está pasando y cómo está pasando. Yo creo que todos hemos visto 2, 3 noticias que pasan muy diferentes por ejemplo, decir televisión a verlas en Facebook o a verlas en otro red social, que pues es la actualidad ahora. Y es mi pensamiento. En la forma de comunicarnos ahorita, pues tenemos un beneficio y yo creo que deberíamos aprovecharlo muy bien para saber llevar las cosas y saber, pues, qué está pasando con todo.
Listo, Muchas Sebastián. gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más sobre este punto? Kenji, te escuchamos. Bueno, yo creo que ya han dicho como lo esencial de este tema, que las redes, las redes no, perdón, ese es otro punto. Los medios de comunicación están influenciados en gran parte por el poder. Entonces, digamos que se podría decir que ellos están de este lado y no solo omiten lo que, digamos, no les conviene, sino que, digamos que afecta mal informando a las personas. ¿Qué pasa? Que ahí entra el punto que quería relacionar, que son las redes sociales. A este punto, los jóvenes y pues no una parte de los adultos está utilizando más las redes sociales que la misma televisión o que los mismos medios de comunicación de antes. Entonces, fuentes como lo sería Twitter, Instagram, Facebook, ya digamos que son fuentes que nos muestran un poco mejor lo que está pasando. Pues claramente las páginas que no son oficiales de los medios de comunicación, ¿no? Y pienso que esto ha sido un punto a favor porque esto nos ha dado a conocer mucho mejor la verdad y a no caer en lo mismo de siempre que venía de tantos años atrás, que es que la televisión nos dice algo, nosotros no investigamos y no lo creemos y nos comemos el cuento. Entonces, ese era como el punto que quería eh, aportar yo. Listo, muchas gracias, Kenji. Entonces, de estas opiniones, de esta interacción interesante, y en estos momentos mi compañero va a ser quien tome ya el rol de moderador y vamos a continuar con la siguiente sección de preguntas. Bueno, dale, José. Bueno, entonces, bueno, en esta segunda parte va a ser un poco más rápida, más fácil, pero a la vez, pues tenemos que pensar un poquito más y como, ¿qué papel haría yo? ¿Sí? Como usted, si estuviera ya en medio de las marchas, ¿qué haría? ¿Listo? Entonces, la primera pregunta es, ¿las marchas tienen líderes? ¿Ustedes qué creen? José, ¿la repites, por favor? Sí, ¿las marchas tienen líderes? Esa es la pregunta. Sebastián, dale. Muchas gracias, José. Yo creo que sí, obviamente. Siempre va a haber un grupo de personas que lidere una marcha pues, de tal magnitud. Y pienso que desde ahí parte lo que es y cómo se desarrollan las marchas. Desde ahí parte qué tipo de gente puede ir, o bueno, qué tipo de gente se sabe que irá. Y sí, o sea, obviamente sí, tienen que haber líderes que controlen, que vean por que la marcha se desarrolle bien. Gracias, Sebas. Vale. Dale, Esperanza. Sí tienen como líderes, puesto que, digamos, hay personas que van como en un proceso de bien, digámoslo así, de que van a marchar de forma pacífica. Cuando se llegan estas personas con un liderazgo negativo, son las que ayudan, digámoslo así, a que dañen todo. O sea, ellas no van a marchar, sino a... Vale, gracias, Sebastián. Camila. Pues sí, no tienen, bueno, los líderes no tienen esta responsabilidad entre los actos que se cometan, porque pues ellos, principalmente los líderes, incentivan es la marcha pacífica.
en cierto sentido, ellos no pueden controlar a la gente que vaya a entrar o salir, porque pues ellos sí se hacían más en la causa que se vaya a hacer, pero pues a veces es difícil controlar como ese tipo de actos. Al momento de que todo se puede salir de control, es muy difícil mantener el orden si no hay ciertas salidas, como en la policía, como él lo decía mi compañero. Pero en sí, los líderes tienen más como el deber de hacer, como de concientizar a las personas a que no deben hacer esto en el momento, como a tratar de imponer el orden, aunque no sea como su función, porque pues este más es la función de las autoridades. Pero la verdad, si los líderes lo pueden evitar, pues es preferible que eviten de que se cometa un desastre, porque ellos permitieron que se realizara este movimiento. Y como de hacer caer en conciencia a la gente de que no puede hacer esto porque se puede venir todo al piso y no van a lograr nada así. Entonces yo creo que es más como un deber que una responsabilidad, porque es muy difícil responsabilizar a los líderes de algo que no hacen ellos o que no es como la intención de estas marchas. Vale, gracias Camila. ¿Alguien más quiere opinar? No, no quieren opinar más. Está bien. Eh, bueno, teniendo en cuenta esas respuestas que han dado que me parecen muy asertivas, ¿cuál es el grado, para ustedes, cuál es el grado de autonomía de una persona que participa activamente de las marchas o de las movilizaciones sociales? ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Como si teniendo en cuenta de que tenemos líderes, pero que ellos no son los que aceptan los cargos, digámosle, acerca de un acto vandálico, y yo estoy en una marcha pacífica, pero resulta que empezó el acto vandálico y me cogieron a mí que yo no estaba haciendo nada. ¿Qué grado de autonomía tengo dentro de esa situación? ¿Sí? ¿Para qué doy como esta situación? Para que ustedes piensen un poco acerca de, en verdad a ustedes los cogieron o a muchas personas las cogen siendo inocentes, pero es que yo fui porque yo quería. Entonces, ¿qué grado de autonomía debe tener? O sea, como, ¿qué responsabilidad debe tener cada persona? ¿Qué creen ustedes? No sé si me hice entender. Bien, vale también que me digan que no me entendieron nada. Bueno, no levanté la mano. No importa, Kenji, dale. Ok. Eh, pues yo pienso que una persona cuando va a una marcha de este tipo, más que todo, pues hay que recalcar que estamos en Colombia. Teniendo todos esos factores en cuenta, yo creo que claramente debe tener en cuenta que se pueden generar disturbios. Es lo más seguro que se generen disturbios. Eh, pues ya teniendo eso en cuenta, pienso que una persona, pues ni siquiera muy inteligente, una persona que quiere evitar este tipo de problemas, se hace atrás. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan los disturbios, normalmente es porque la parte de al frente. Hasta ahí voy yo. Ese es el límite que tengo yo en la marcha. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Camila, cuéntanos. Eh, pues en estos casos, digamos, si es una persona que no tiene, bueno, que en el momento de que todo se formó un caos,
Eh, Perdón. Eh, es muy difícil a veces, en este caso, uno puede ver cómo todo se forma, así, todo el caos. A veces es difícil atrapar a quién lo hizo porque tanta gente, es difícil saber entre toda esa gente quién fue, porque pues un montón de gente, cualquiera puede haber sido. Entonces a veces es muy fácil saber de que al que cogieron es inocente. Y más porque el que causa este tipo de disturbios ya sabe cómo hacerlo y también sabe cómo escaparse. Tiene demasiados trucos como para escabullirse y escaparse. Entonces, digamos que en este tipo de casos no atraparían a la persona que hizo o causó este desastre. Yo creo que la responsabilidad sí cae entre cada persona, pero digamos en todo esto, uno es demasiado responsable como para saber qué es lo que pasa en una marcha y a qué se va a ir a enfrentar. Digamos que si uno no tiene toda la experiencia, uno debe saber cómo actuar en el momento del que todo se vuelva mal. Porque uno no se va a quedar ahí a veces a que le caiga una piedra que no es o como para causar más desastre. Porque esa no es la idea, si uno no tiene experiencia, uno no va a saber cómo actuar. Entonces, en el caso en el que uno ya vea que las cosas se tornan mal, lo mejor es salir porque uno, uno tiene que reaccionar en el momento más que quedarse ahí. Sí puede pasar que una persona, digamos, que no sepa qué hacer, quede en shock o no sepa qué hacer y se quede bloqueado. Pero digamos que uno tiene que ir más mentalizado entre lo que puede llegar a pasar y estar totalmente listo para, como para saber actuar en el momento. De que no, bueno, si esto ya se puso mal, es mejor irme porque esto se puede tornar feo y hasta a mí me puede caer una piedra y no lo sé. O hasta a mí me pueden atrapar y no voy a saber cómo irme. Entonces, digamos, en el momento cuando uno ve la más mínima cosa, es mejor irse antes de que todo se vuelva terrible. Gracias, Camila. Sí, estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Bueno, esta última pregunta ya para finalizar nuestra conversación, que ha sido muy agradable, es más de usted qué haría, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si usted fuera un líder o una persona que tiene la posibilidad de, no digamos hacer una marcha, ¿sí? Pero sí demostrar la voz de los jóvenes, ¿qué haría? ¿Qué llevaría a cabo? ¿Una marcha? eh, ¿Un plantón? Bueno, hay muchas formas de manifestarse. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo lo organizarían? Es un poco difícil la pregunta, pero vale la pena. Y los micrófonos están libres para ustedes. Dale, Sebastián. Gracias. Gracias, José. Yo creo que es muy, muy difícil para mí, pues, poder contestar eh, un poco centrada la pregunta. Yo, por la experiencia y por lo que, pues, sé, acá en Colombia es muy difícil, pues, manifestarse de cualquier manera, es muy difícil. En tal caso, yo de líder, no sé, no sabría si hacer una marcha, no sabría cuál sería la mejor forma. Yo creo que es muy difícil para solo una cabeza. Eh, Buscaría muchas, o sea, buscaría varios puntos, varias personas que me ayudaran y así pues manejarlo de la mejor manera. En tal caso llegar a un acuerdo, hacer pues una marcha y para incentivar a todos daría
opiniones o puntos muy específicos y que sean muy fáciles para las personas entender. Y esa sería pues la estrategia más básica que tendría, que todo el mundo entienda la problemática y entienda que se puede solucionar por derecho. Dale, Sebastián, gracias. Camila. Pues, digamos, en este caso, organizar una marcha o como una manifestación de una gran magnitud sí es muy difícil porque pues uno tiene que encontrar a ciertas personas que estén de acuerdo y así buscar con muchas más personas y aliados que a uno lo apoyen en este caso. Digamos que eso es como el punto más, bueno, no sé, yo creo que el punto más difícil es como reunir, organizar todo el punto de la marcha, pero ese sería como el primer paso. Pues yo más o menos, No es fácil ser joven, ¿sí? Y joven que quiere cambiar el mundo. Esto es una invitación a que sigamos con ánimo, pensando que sí podemos cambiar el mundo y que somos personas capaces. Muchas gracias por participar, espero tengan una muy buena noche y que descansen. Muchas gracias. De mi parte también les doy todo el agradecimiento por permitirnos realizar esta actividad. Ha sido muy interesante escuchar sus puntos de vista. Yo hubiera querido también dar mis puntos de vista porque también tengo muchas cosas que expresar y decir, pero bueno, lo importante era poder hacer este ejercicio y qué chévere que ustedes como jóvenes puedan entender los problemas que estamos viviendo en el país y cómo debemos hacer o qué debemos hacer para poder cambiar eso. Lo importante es cambiar ese mundo que nos está como absorbiendo y nos está extinguiendo prácticamente. Entonces, muchas gracias, una feliz noche, Dios los bendiga y un gusto. Igualmente, feliz noche, muchísimas gracias. Gracias. Chao, Kenji, gracias. Muchísimas gracias por invitarme y por permitirme pues dar mi opinión. No, la verdad nunca había tenido esta oportunidad y pues me siento muy bien. Gracias a ustedes dos. Gracias, Muchas Sebastián. gracias a ustedes por este momento. De verdad que uno da su punto de vista y qué chévere es escucharlos a los demás. Muchas gracias. Gracias, Esperanza, y gracias, Daniela. gracias por la invitación. A mí me gustó mucho este ejercicio y no sé, digamos que estos temas no se hablan tan seguido, entonces, o pues no había tenido como un ejercicio así, entonces me pareció muy interesante escuchar y dar un punto de vista. Dale, Camila, muchas gracias. Gracias. Bueno, que tengan buena noche, que descansen. Para empezar, nosotros dimos como las reglas, cómo iba a ser la charla y pues demás acerca de las marchas en Colombia. Con la primera pregunta que iniciamos fue como ¿cuál es su experiencia en las movilizaciones? ¿Si han participado, si solamente las ven o las conocen? A lo que la mayoría respondió que no han participado, pero saben cómo es las movidas de ciertas marchas, su jerarquía, cómo están ubicadas. Para seguir con la pregunta de por qué están marchando los estudiantes, a lo que llegamos en conclusiones como que no se han cumplido ciertas garantías, en especial ahorita en la virtualidad, que hay muertes de niños y jóvenes, un rechazo hacia Duque, las pensiones, los estudios, que se supone que los estudiantes iban a tener ciertas ayudas económicas y pues estas no llegaron, por los derechos de los estudiantes, los líderes sociales y porque la juventud muestra un cambio en general. Seguimos con la pregunta de por qué marcha la FECODE y pues primero que todo tratamos de saber si ellos sabían que era la FECODE, a lo que contestaron que sí y pues que la marcha principal de ellos es por priorizar la educación y para que los sueldos de los profesores sean buenos y para que tengan espacios óptimos para trabajar.
La siguiente pregunta fue que si las marchas traen algún beneficio para la sociedad y en conclusión todos llegaron a la conclusión de que cada marcha deja una enseñanza en especial, ¿sí? Que es abrir los ojos a la realidad, ¿sí? Que también que las marchas pueden que den frutos, pero pues que no se van a dar a ver tangiblemente en el instante, sino que lleva tiempo para poderlas entender y pues para que den esos frutos esperados. La siguiente pregunta fue ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en divulgar las demandas de las marchas? A lo que ellos dijeron que los medios de comunicación populares, como, no sé, noticias, periódicos y demás, muchos están coaccionados por la corrupción, entonces, pues, manipulan la información y malinforman a las personas. Pero que ahorita los jóvenes, gracias a esta revolución tecnológica y uso de las TIC, pues se han inventado como una nueva comunicación donde se informa de una manera más clara y más directa y que esta información pues es manejada en especial por jóvenes, ¿sí? Porque son los que están en las marchas, son los que tienen redes sociales, son los que divulgan qué es lo que está pasando en realidad y en el instante. Porque muchas de los medios de comunicación solamente muestran desde que una marcha se sale de control y no muestran desde el inicio, que es lo que está haciendo las redes sociales, los jóvenes en las redes sociales. La siguiente pregunta fue ¿qué harían ellos? ¿Qué harían ellos cuando se involucre gente ajena a la marcha pacífica? ¿Sí? ¿Qué harían para evitar que estas personas se infiltren en la marcha y pues divergesen la información de la marcha? Ellos dicen que es difícil de tratar este tema porque pues las personas que van a la marcha no todas son pacíficas, la verdad, y que es difícil como controlar a esas personas y el riesgo que corren al momento de, digamos, avisar, ¿sí? Porque estas personas que van con un doble propósito a la marcha, si ven que alguien los está evidenciando, pues puede que cojan represalias contra ellos. Entonces ellos decían como es difícil y que se daban cuenta en verdad cuáles son las personas que no van a marchar pacíficamente, pero que pues es mala la idea de divulgarlos o mostrarlos porque corren el riesgo de ser afectados, ¿sí? De que le peguen, de que los maltraten, ¿sí? Hasta desde un maltrato verbal hasta un maltrato físico. Y bueno, esa fue mi experiencia como observador en la primera parte. Y en la segunda parte, pues ya nos va a contar mi compañera Mónica. Y eso es todo. Bueno, como participante en la segunda sección de nuestro encuentro focal, pude observar que parte de la integración de opiniones de los compañeros del grupo permitieron que se continuara la interacción, ya que en el momento en que se contestaban las preguntas, cada participante estaba de acuerdo con la opinión del participante anterior y aportaba otro punto de vista. En conclusiones generales, puedo decir que los participantes tienen claro que las marchas cuentan con unos líderes y que parte de las marchas es en protesta del frecuente asesinato de muchos líderes, como también en los incumplimientos de acuerdo por parte del gobierno en cuanto a unas mejoras en el sistema educativo. Entonces, esto pues ha llevado a que la gente y el pueblo se movilice en inconformidad con estos puntos anteriores. También tienen claro que además el problema frecuente que obliga a marchar es por el alto índice de corrupción y la justicia, pero que cuando en las marchas se pierde el liderazgo se pierden los propósitos de las mismas. Así existan muy buenos líderes. Coinciden que si existe una jerarquización en las marchas,
pero dentro de ellas se incluyen a los vándalos. Los vándalos, ellos asumen de que ellos se infiltran en las marchas y en el momento de los enfrentamientos, pues los líderes es difícil a que puedan tener una responsabilidad con respecto a los daños que se causen. Pues es difícil poder detectar estas personas. Entonces, por más que se intente llevar a cabo los buenos liderazgos, pues estos se pierden en los disturbios. Aceptan de que cada persona debe ser autónoma y responsable en lo que pase en el momento de un enfrentamiento. Ellos aseguran que es necesario que la persona sea consciente hasta qué momento puede participar en una marcha y no quedarse, enfrentarse causando daño o acabando con eso, que eso va a responsabilidad de cada persona. Y por último, podemos darnos cuenta de que si ellos tuvieran la posibilidad de realizar una marcha, para la gran mayoría de ellos es un asunto bastante difícil, por temor, por represalias, hasta por evitar ellos perder sus vidas. Entonces, porque no existen garantías en que en una marcha pues pueda ocurrir estas cosas. Entonces es muy difícil liderar, que sí tratarían de buscar personal aliados para poder llevar a cabo las marchas, y de pronto ellos incluirían el arte y la cultura en puntos estratégicos. Y lo último, pues es muy difícil poder organizar, pero que si ellos la organizaran, ellos serían líderes ocultos por seguridad, por las vidas mismas de ellos. Entonces, en conclusión, pues finalmente, como observadora, pude darme cuenta que el grupo focal nos da un punto de vista y una expectativa positiva, aunque ellos pues no son directamente partícipes todos. Hay unos que sí, otros que no, pero conocen del tema y ellos nos dan sus opiniones. Entonces, de todo esto yo concluyo que podemos tomar algunas de estas opiniones y de pronto interiorizar un poco más en cuanto a cómo se maneja o cómo se puede llevar a cabo estas marchas y qué impacto tienen en la sociedad. Entonces, eso es todo, y agradezco la oportunidad de poder realizar este grupo focal. Muchas gracias. Se despide Mónica Andrea Romero. Gracias.